Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de El Portal, Psicología de otra dimensión, el programa largo, el programa del nombre largo. Como dice, bueno, le mando un gran saludo a Claudio y Ileana, gracias por presentarme. Bueno, le cuento a la gente que está por Instagram que por ahí, que bueno, este programa sale, la otra vez me preguntaban los que están viendo por Instagram, de dónde salen todas las preguntas. Bueno, hay gente que está viendo por Facebook, hay gente que está viendo por YouTube, por el canal Quinta Dimensión, así que también tienes opción para verlo. Y bueno, yo estoy transmitiendo desde mi Instagram, así que bueno, me entran, hola Fernanda, me entran, hola Silvia, hola Lili, me entran preguntas por todos lados y bueno, hoy lo que voy a tratar de hacer, como la vez pasada, y a veces pasa, ¿no? Que quedan preguntas y comentarios muy interesantes que sirven como bueno, sirven obviamente para el que lo pregunta, pero también para quizás otros que les pasen cosas similares o que les pueda servir la información. Entonces voy a retomar algunas de las preguntas o la semana pasada y algunos comentarios que, bueno, revisando me quedaron pendientes. Bueno, por suerte hay mucho comentario, yo siempre les pido, les agradezco sus comentarios y que compartan sus experiencias, siempre me parece como un gran gesto de humildad el poder compartir algo, contarlo a los demás y preguntar. Que bueno, no cualquiera se anima a eso, así que a mí me parece muy valioso y bueno, siempre trato de responder las preguntas, aunque bueno, a veces son muchas y además yo estoy tratando como bueno, de exponer un poco el tema para que quede más o menos completo. Bueno, hola Jimena, hola Balu, desde la Patagonia, hola Steffi, bueno, veo algunos nombres conocidos, Miguelina, desde Lomas, Gaby. Y bueno, decía, ¿no? Estoy siempre que preparo un tema para contar, me gusta, me interesa como que quede bien explicado, que se entienda, porque muchas veces tratamos temas complejos como tratamos la semana pasada y hoy voy a continuar un poco, pero también con otra parte del enfoque, hablamos de adicciones, que es un tema que obviamente muchísima gente le ha tocado. Así como, bueno, conocer a alguien con una adicción, digamos, hecha y derecha, muchos han tenido la experiencia por pareja, por familiares, lo contaban, por amigos, y obviamente es una experiencia muy fuerte, pero sin embargo, bueno, me interesó también enfocarlo desde el punto de vista de lo que para todo el mundo, ¿no? Es posiblemente, no quizás una adicción, pero sí quizás lo que sería algo previo, ¿no? Un vicio, un apego fuerte, cosas que se usan como para escapar un poco de la mente y de la realidad. Entonces, creo que la información sirve para todos en distintas situaciones. Hola Noé, buenas tardes, me dice. Saludos desde Uruguay, Carolina. Hola Cintia, buenas noches. Norma. Bueno, hoy lo que quería contar un poco, voy a ir contando y después voy a leer algunas de las preguntas que me quedaron. Igualmente, bueno, déjenme sus comentarios, obviamente, y sus preguntas también. Siempre a veces puede que alguna se vaya un poco del tema que estoy contando y entonces, bueno, por ahí no la puedo responder en el momento, pero voy a tratar de retomarlas en programas siguientes. Bueno, ahí están pasando las redes para que se puedan sumar en mi Instagram, matías.s.martin, en YouTube, Psicología de otra dimensión, en Facebook, licenciado de LIC, Matías Martín Psicología, que bueno, les agradezco mucho si me siguen por ahí, donde también vamos siempre compartiendo información relacionada a lo que vamos hablando y otras cosas. Bueno, hoy quería enfocar un poco, como les decía, después este tema es amplio y bueno, las preguntas también nos van a llevar por otro lado, pero un poco sobre todo lo que es el uso de sustancias y las adicciones, ¿no? Porque bueno, es uno de esos temas que está muy lleno de prejuicios, y entonces eso hace muy difícil que se hable con cierta objetividad del tema, ¿no? Como pensando, bueno, a ver qué es todo lo que toca una situación así. ¿Por qué? Porque es un tema que ha estado en la humanidad desde siempre, ¿no? Desde siempre,
aparentemente, ¿no? Se descubre que hay sustancias, y hay muchas sustancias, que nos cambian el estado de conciencia químicamente. Bueno, se ha usado como forma de diferentes maneras en realidad, ¿no? Bueno, ahí dice Karina, yo no puedo dejar el cigarrillo. Bueno, vamos a hablar de esas cosas. Siempre ha habido dos usos principalmente, o dos vertientes, si se quiere. Una es el escapar de la realidad, el escapar de la propia mente, porque estas sustancias lo que nos muestran es que tienen un poder enorme para cambiarnos el estado de conciencia. Entonces, por ejemplo, el alcohol desinhibe y es muy usado para eso, ¿no? En la noche, en las reuniones, para aflojarnos de todas esas inhibiciones, rigideces que tenemos, de las tensiones que traemos. Entonces, la noche, por ejemplo, que es el momento en que uno empieza como a entrar en ese estado mental de querer relajarse, de querer dejar atrás las preocupaciones del día, y en especial cuando uno se reúne, bueno, siempre está, ¿no? Siempre está ahí rondando en esas situaciones porque, en principio se siente como una necesidad y es como que abre la puerta a la posibilidad de divertirse sin todas esas limitaciones que nos pone nuestra propia mente, ¿no? Entonces, bueno, este es un uso que ha estado siempre históricamente. Por lo tanto, cuando algo pasa así, que ha estado siempre relacionado con la cultura, uno se tiene que preguntar, cuando hay esta persecución, estas cosas de tanto prejuicio y tanto espanto con las drogas, ¿no? Que evidentemente es uno de esos temas que la sociedad no encuentra cómo manejar bien, y muchas veces a lo que se recurre es a intentar prohibir, perseguir a las personas por lo que hacen. Y bueno, eso trae toda una serie de problemas. Porque, claro, por ejemplo, uno de los peores males que tiene la sociedad no son las sustancias, sino el narcotráfico, ¿no? Que es toda la industria que se hace alrededor de eso, una industria generadora de tremenda violencia, de tremenda corrupción. Y eso, por ejemplo, es algo que tiene que ver con que esto siempre se haya manejado con ese espanto y se lo haya relegado a lo ilegal. Por lo tanto, es un tema muy complejo. Y bueno, ¿y cuál es la otra parte? Muy importante, es que siempre ha sido también una búsqueda de la elevación de la conciencia, ¿no? Tenemos a las culturas lo que llamamos las culturas iniciáticas, por ejemplo, chamánicas, para los cuales las sustancias son algo sagrado. Las que se hacen, obviamente, provienen de las plantas, son preparados, combinaciones, pero directamente de las plantas, que tienen un uso fundamental en el crecimiento. ¿Y qué quiere decir eso? En adquirir sabiduría, ¿no? Entienden ellos, y han entendido siempre, que cuando uno toma contacto con ciertas sustancias que tienen un significado particular, y entonces no es algo que se consume, obviamente, como hacemos en nuestra cultura, que es algo que no tiene límite, ¿no? Sino que tiene un marco bien claro, que es, por ejemplo, el ritual, ¿no? Entonces se hace en medio de un respeto, se hace con generando un estado de conciencia, se hace acompañando con otras cosas como mantras o como toda, una preparación mental para hacerlo. Entonces, claro, lo que se ve ahí, lo que se descubre es que hay una ampliación de la conciencia donde se perciben y cambia tanto que a veces es muy difícil describir esas situaciones. Tengo ganas, en algún momento voy a hacer un programa sobre las experiencias místicas y cómo, muchas veces se parece mucho a las experiencias de este tipo, como las que surgen de formas más espontáneas, muchas veces una persona tiene una experiencia mística de claridad, de sabiduría, de tener como una visión completamente diferente de la vida, que es lo que es básicamente una experiencia mística y que lo transforma. Muchas veces viene
por razones misteriosas, en una experiencia cercana a la muerte puede aparecer, o por alguna vivencia en particular muy movilizadora, o a veces sin alguna razón particular, a algunas personas les pasa eso y les abre una claridad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se rompe la percepción común del tiempo, el ego se parece suspenderse en esas situaciones, o sea, toda esta preocupación, este miedo que transmite, desaparece en esos momentos, hay como sensaciones de entender las cosas de una manera que digamos, siempre en nuestro estado de conciencia habitual es como que está nublado, estamos llenos de confusiones, y en esos momentos parecen venir estados de una claridad enorme y muchas veces de percepciones extrasensoriales también, ¿no? Lo que empieza a tocar el tema de cómo cuando la conciencia se amplía, evidentemente tiene un alcance y una capacidad de captar información mucho más grande de lo que aceptamos, de lo que acepta tradicionalmente la cultura, las ramas más conservadoras de la ciencia, ¿no? Que todavía no comprenden lo que es la conciencia. Entonces, bueno, obviamente ese uso es muy diferente, es totalmente diferente del uso adictivo, del uso abusivo, del uso para tapar situaciones. Y bueno, eso me parece como un tema interesante a tratar porque inclusive mucha gente, a veces tenemos este tema de la confusión de los niveles, ¿no? Así como yo a veces les cuento que se confunde, por ejemplo, de lo que puede ser un delirio de una percepción extrasensorial. Cosas que en la forma pueden parecer muy similares, porque de repente uno está captando algo que los demás no ven y que normalmente se asocia con, bueno, entonces estás fantaseándolo, pero la percepción extrasensorial es eso, estamos captando cosas de que vienen de algún otro nivel de conciencia, de algún otro tipo de seres, de otra vibración, y muchas veces llega información de ese tipo, como puede ser, por ejemplo, algo que sea predecir o tener alguna premonición del futuro, o tener también alguna sensación de muchas personas de sensación de esto tengo que hacer, esto es una señal de algo que tengo que hacer en mi vida. Y por otro lado, el delirio muchas veces es muy parecido porque son también voces, cosas como que uno se le impone lo que tiene que hacer. También pareciera algo como que viene de afuera, pero claro, en ese caso es algo más relacionado con lo patológico. Pero muchas veces la cultura, mucho menos la psiquiatría, no diferencia estas cosas justamente porque confunde el nivel elevado, que es conectar con algo superior, con el nivel inferior, que es, como les explicaba otras veces, tener un ego fragmentado que, como no puede sostenerse, muchas veces aparecen estas partes de uno y se perciben como que fueran realidades, ¿no? Bueno, un tema complejo, pero que es importante entender para no menospreciar estas otras experiencias que son de sabiduría. A ver, voy a leer algunas de las preguntas. Bueno, Angie pregunta, ¿la marihuana? Unos dicen que es buena, otros dicen que no, que hay desierto. Bueno, exactamente. A ver, ahí entra un tema del uso, ¿no? Por eso yo la vez pasada les contaba cómo la adicción puede aparecer en muchísimas cosas, incluso adicción a las personas, adicción al sexo, adicción a la comida, adicción al juego, adicción a las pantallas, a los celulares. Entonces tiene más que ver con la relación que uno desarrolla con algún objeto o alguna situación. También tiene mucho que ver con el estado emocional de esa persona, con qué capacidades tiene, porque existen obviamente personas que tienen mucha más predisposición a las adicciones, y eso tiene mucho que ver también con cómo manejan, con la capacidad de gestionar las propias emociones, la tolerancia a la frustración, o sea, me sale algo mal y lo puedo afrontar, o necesito recurrir a algo que me saque la mente de ahí, me haga olvidar de eso y me distraiga. Entonces, obviamente, la persona que tiene esas problemáticas está mucho más vulnerable a apegarse a algo que le esté generando una adicción. Entonces, la marihuana, como hay sustancias, como por ejemplo la heroína, la cocaína, que
hay muy poca discusión y muy poco debate de que son muy nocivas, de que causan un deterioro, y con el tiempo es notorio el deterioro que causan físicamente, mentalmente, a nivel cerebral. Entonces son muy difíciles de defender. No, hay que marcar una línea clara, ¿no? Pero la marihuana es una de esas sustancias que está en un, digamos, en un intermedio. El uso, los que trabajamos con esto, los que trabajamos con adicciones, sabemos que el abuso, por ejemplo, en psiquiatría se diferencia entre uso, abuso y dependencia de una sustancia. Bueno, uso es usarla. En sí no hay ningún problema particular, más allá de otras cuestiones que tienen que ver con la legalidad y demás, ¿no? Pero en principio no hay ningún problema. El abuso es cuando ya entra un exceso, ¿no? Cuando empieza, como les contaba la vez pasada, empieza a tomar un lugar demasiado importante en la vida de uno, empieza a hacer perder otras cosas, a veces justamente también empieza como a perderse la claridad de pensamiento y demás, porque empieza a haber un abuso. Y la dependencia ya es esta situación donde no puedo dejar esto, ¿no? Y muchas veces las personas que consumen lo van a defender igual, van a decir que no hay ningún problema, pero en realidad si vos le decís, bueno, ¿lo puedes dejar? No, no lo pueden dejar. Eso es una dependencia y es problemática porque, bueno, una de las cosas que trae, como hablaba la vez pasada, es que uno se sienta desamparado, vulnerable, sin el uso de esa sustancia, de eso lo que te aporta, la sensación de tener algo con lo que te puedes proteger del mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver con la sensación de uno, de fragilidad. Y si uno siempre tiene esa muleta, digamos, en realidad lo que hace es que uno nunca desarrolle las habilidades propias para afrontar situaciones, para afrontar, por ejemplo, la soledad o las sensaciones de soledad o de dependencia de los demás. Entonces, en exceso, la marihuana empieza a generar problemas de memoria, problemas de concentración, y también desgano muchas veces, depresión, en muchos casos ataque de pánico y a veces incluso brotes psicóticos. Pero en general, al menos en mi experiencia, eso pasa desde el abuso y la dependencia. Cuando es algo que es cotidiano, que es algo que aparece esto, ¿no? Me puse nervioso por algo, bueno, ahí voy y consumo. Me voy a reunir con alguien, no, si no está eso, no la puedo pasar bien. No sé, vengo cansado del trabajo, tensionado, y bueno, entonces ahí es la dependencia, ¿no? Y empieza a ser malo. Pero si no, bueno, es para culturas, por ejemplo, como la Rastafari, es también una sustancia sagrada, una planta sagrada, y que también tiene que ver con que genera muchas veces estas sensaciones con relación al otro, al afecto al otro, la claridad muchas veces de creatividad, de ideas. Esto también es algo que no se quiere aceptar culturalmente, pero muchas de las grandes obras creativas y musicales son hechas bajo la influencia de alguna sustancia. Y esto tiene que ver con que estas sustancias tienen la capacidad de liberarla a la mente de muchas de sus preocupaciones, muchas veces de la autocrítica del juez interno, temporalmente es como que lo suspendieran, entonces fluye la creatividad, fluyen las ideas sin miedo a que esto sea reprimido. Y por otro lado también, una parte donde uno no tiene por qué juzgarlas, generan placer, generan momentos de placer, momentos de disfrute, que también a la sociedad le cuesta mucho esta cuestión del placer y del disfrute, lo mismo que pasa con lo sexual, es como que generan espanto y está esta sensación que cualquier persona que la pase muy bien y disfrute se va a volver alguien que no salga de ahí, no haga nada productivo. Bueno, esto no es cierto, en la realidad no pasa así, hay muchas personas, el consumo o eso también uno lo ve, lo descubre trabajando en eso, es algo mucho más difundido de lo que se cree en todas las esferas culturales, pobres, ricos, gente poderosa. Entonces, bueno, justamente hay mucha hipocresía con el tema a la hora de tratar honestamente y de hacer esta diferencia, ¿no? Dónde empieza a ser algo perjudicial y dónde es algo que simplemente me permite pasar buenos momentos, o sea, es un ingrediente, un condimento de situaciones, y cuando
puede ser algo problemático y adictivo, ¿no? A ver, dice Steffi, mi amigo tiene el marido que le gusta tomar mucho, ella no tolera, mi amiga, ella no tolera eso por todas las cosas que él, estando borracho, y siempre le prohíbe el alcohol. Después de 14 años, él le pidió un tiempo y a él, y él se fue. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo le aconsejo? A ver, le pidió un tiempo, no me quedó claro quién pidió un tiempo a quién. Lo que está claro es que el alcohol, bueno, el alcohol también es una, o sea, tiene, culturalmente está muy difundida, es como esa sustancia que es más aceptada por las sociedades históricamente, pero en realidad es mucho más problemática porque mucho más rápido genera deterioro. Entonces, cuando está incorporada en la vida de una persona, también de esta misma manera, lo mismo que comentaba recién, se aplica también para el alcohol. Cuando alguien no puede estar sin tomar, cuando alguien lo usa todos los días, cuando es algo que cambia el humor, por ejemplo, y genera estados de agitación, de alteración, malas reacciones, violencia, porque el alcohol en un primer momento genera desinhibición y en general puede generar mejor humor, que uno se ría y demás, y cuando avanza en otras cosas, cuando avanza tanto el consumo como la adicción, puede generar otras cosas ya muy problemáticas, como puede ser la violencia, ¿no? Porque ahí también está sacando las restricciones, pero las restricciones que también tienen que ver con evaluar una situación y decir, bueno, qué es correcto, qué es apropiado en esta situación, ¿no? Y bueno, el alcohol te hace perder eso, cuanto más, digamos, más genera ese efecto, y entonces obviamente por eso es que vemos bajo la influencia del alcohol muchísimas situaciones de violencia, tanto en lo cotidiano, en el hogar, como en lugares, digamos, cuando la gente va a bailar o en recitales y demás, situaciones donde ahí sí tiene que ver que desinhibe, pero desinhibe en el sentido de perder la noción de, bueno, esto estoy haciendo algo que puede ser grave, por ejemplo, o me estoy exponiendo a lo que puede ser grave. Angie dice, ¿qué sabes de la ayahuasca? Que es considerada planta sagrada, afecta químicamente al cerebro, al sistema nervioso. Bueno, buena pregunta. Tenía bastante que ver con esto que comentando. En realidad, a ver, esperen que estoy volviendo a la... con todos los comentarios que están entrando, les agradezco. Bueno, vamos a hacer lo posible por apurar, así no me quedo enganchado con alguna pregunta. A ver, todas las sustancias generan afectan afectan químicamente el cerebro y al sistema nervioso. Pero obviamente hay diferentes niveles de, digamos, en exceso y algún tipo de sustancias. Me dicen que está fallando algo en Instagram, a ver si lo puedo corregir. Me parece que está. Bueno, no sé qué había pasado. Todas generan un efecto, pero obviamente unas, como decía, ni hablar, otras como la pasta base, que también tienen mucho que ver con el hecho de que otras sustancias sean inaccesibles y entonces recurren a esas sustancias, generan un efecto. Entonces tienen su efecto químico y tienen su efecto en la conciencia que, bueno, desde algunas perspectivas te van a decir que eso tiene que ver con lo que pasa en el cerebro. Yo considero que no, y las culturas iniciáticas, las culturas nativas de los diferentes lugares, pero especialmente las latinoamericanas, te van a decir algo completamente diferente. De hecho, por ejemplo, en las enseñanzas de Don Juan, que es un gran libro, o una gran serie de libros si uno quiere interesarse sobre ese tema, te habla de que consideran que cada sustancia en particular tiene su espíritu, que cada sustancia trae algo diferente, alguna enseñanza diferente, que es como algo con lo que uno se tiene que relacionar, que también hay que tener cuidado con no hacerlo no estando preparado mentalmente. Y esto siempre es igual. Esto mismo que dicen las culturas iniciáticas se investigó en la década de los 60, se empezó a investigar mucho, por ejemplo, con otras sustancias como el LSD,
y también con la ayahuasca, con otras, ¿no? Como la psilocibilina, generan información que no se puede explicar fácilmente por decir, bueno, qué pasa en el cerebro, porque generan una capacidad a veces de percibir cosas, como decía, de claridad, de sentimientos, de muchas veces amor y apreciar la realidad de otra forma, apreciar todo por lo que es, ¿no? Sin tanto apreciar la maravilla muchas veces de lo que es de lo que es el mundo, la vida, los seres, cosas que no, nuestro estado de conciencia normal, como estamos automatizados, todas esas cosas se nos pasan. Pero sí, es una de esas plantas que se considera que, bueno, trae mensajes que son para, bueno, yo hago una sesión, hago un ritual, quiero saber, qué quiero preguntar, qué quiero que me diga el espíritu de la planta. Obviamente eso nunca puede pasar por lo adictivo porque ya perdería el sentido de ritual y de buscar una información. Entonces es mucho más difícil, si bien existe, generar adicciones con ese tipo de sustancias. A ver, dice Paola, hola Matías, no tengo redes sociales, mi psicólogo me sugiere tener para relacionarme más. Yo lo veo como muy adictivo y para mi personalidad ansiosa yo creo que no sería productivo. ¿Qué opinas? Bueno, muy interesante la pregunta también. A ver, uno hoy en día estamos rodeados de todo lo que son de todo lo que es la tecnología y las redes, y hay un mundo que inevitablemente va cambiando y se va moldeando con respecto a eso. Y uno, lo ideal es poder usar esas tecnologías para uno, ¿no? Usarlas para lo que a uno le sirvan y no hacerse esclavo de eso, ¿no? Lamentablemente, y esto también es un tema importantísimo que hay que saberlo, todas estas empresas de tecnología con las que estamos acá transmitiendo, utilizan estrategias como para que uno se haga más adicto, ¿no? Esto es confesado por los mismos que han trabajado y que trabajan para estas empresas, con esto de, por ejemplo, ponerte el minuto en rojo, que es algo que llama la atención y hace que uno necesite ir a chequear la notificación y demás. Esto genera también la liberación de dopamina, como explicaba la vez pasada, una de las cosas que sostienen la adicción, porque uno tiene como esa sensación de necesidad de ir a ver. Entonces, a ver, si uno puede hacer un uso, si vos tenés conciencia de que se te genera una adicción con eso, de que te genera estar pendiente, bueno, creo que es respetable no tenerlas y buscar otras formas. Después lo que uno puede hacer es, bueno, tenerlo y buscar alguna forma de, bueno, no sé, entro, no la tengo ahí presente, por ejemplo, desactivo las notificaciones, cosa que no me esté avisando todo el tiempo, llegó esto, que es lo que hacen como para que uno esté pendiente por lo que te genera la novedad. Entonces, bueno, desactivar, por ejemplo, ese tipo de cosas simplemente para que uno lo chequee cuando quiere. Estás, buscas lo que haces, hablas lo que querés, o posteas si querés postear algo, y después te vas, ¿no? Y buscar, obviamente, no estar ahí metido y buscar otras actividades que hagan que uno no esté todo el tiempo en ese ciclo. Bueno, María Susana saluda desde Olavarría, saludos. Bueno, dice Cintia, ¿qué opinas de las visiones? A veces veo cosas y después se cumplen cosas buenas. Bueno, es un poco esto que te decía, ¿no? Creo que uno tiene que generar una conexión con eso y buscar entender qué significado tiene para uno, que uno esté teniendo esa información, que reciba ese tipo de información. Es una cualidad, muchas personas son más perceptivas, así como hay personas más racionales, más emocionales, hay personas más sensitivas que captan más estas cosas, y creo que es algo que puede ser muy bueno porque, bueno, nos conecta con esto más grande de lo que somos parte. Mucho, es muy misterioso, pero a veces esas claridades, esas informaciones nos ayudan un poco a entender, ¿no? De qué somos partes, qué es esta vida. Muchas veces ayudan a entender estas grandes preguntas que tenemos. Entonces, creo que puede ser muy bueno. Después siempre uno tendrá que diferenciar ahí lo que puede ser, a veces querer convencerse de algo y demás, pero eso está en la percepción propia
si vos sentís que eso es auténtico, bueno, creer en eso, no desconfiar. Porque, bueno, después muchas veces y los demás y la cultura en la que vivimos te van a hacer dudar siempre de esas cosas, porque como no las entienden, nunca va a salir en el diario, salvo que sea una noticia curiosa, ¿no? Bueno, alguien tuvo una percepción y gracias a eso no. A veces estas informaciones aparecen estas cosas como que la gente, alguien sentía que no, tal día no tengo que ir a tal lado, y bueno, y te salvaste un accidente. Tenía que ir a tal lugar, y bueno, resulta que te encontraste con una persona que te dio un trabajo que era el que estabas soñando, ¿no? Pasan estas cosas en las historias, pero bueno, lo que pasa es que no, como no se las entiende, se las desacredita como casualidades o simplemente una cosa curiosa que no le presta mucha atención, cuando en realidad nos estamos hablando de nuestras capacidades más sutiles. Bueno, Balu dice cómo diferenciar una persona que tiene experiencias paranormales de una que tiene esquizofrenia. A veces hay gente que no comparte su experiencia, ya que son llamados locos o que padecen el trastorno. Bueno, hay estudios hechos sobre esto, la psicología transpersonal estudia esto. En principio, en general, la esquizofrenia es una enfermedad bastante seria y causa muchos otros problemas. No solamente el, por ejemplo, tener alguna experiencia, como puede ser una percepción, una idea que te aparece, o alguna o alguna vivencia. Viene con muchas cosas más, con una dificultad para, por ejemplo, mantener la actividad de trabajo, porque, por ejemplo, la disciplina y la exigencia de eso para una mente que está frágil es muy difícil de sostener, dificultades en las relaciones también, dificultad para manejar las propias emociones, generalmente quien sufre esquizofrenia, salvo que esté muy bien tratado, muy bien contenido o esté avanzado en un tratamiento, muchas veces va a tener un montón de otros problemas en todas otras áreas de la vida. Y donde ahí uno, en general también, el delirio es algo que se aparece como algo que se impone, como tenés que hacer esto, y entonces uno no escucha razones de nada, no puede, no importa si te hace bien, si te hace mal, no importa si te pones en riesgo, es algo que muchas veces puede ser, aunque no es que la persona esquizofrénica en sí sea violenta para nada, pero bueno, durante el brote se pueden hacer cosas violentas hacia los demás. En cambio, la experiencia paranormal es una percepción que uno a veces sí le puede causar confusión, o le puede causar temor, ansiedad incluso, pero dentro de la vida en general no abarca todas esas otras áreas. Después a veces hay sí experiencias muy grandes que son disruptivas, o sea que la persona a veces queda como muy desequilibrada cuando tiene esa experiencia porque es algo muy fuerte, y bueno, ahí hay que acompañar y ver si con el tiempo qué va pasando, ¿no? Si hay como un recobrar de alguna forma la conciencia normal, que la necesitamos, y no perder esta conexión, o si esto empieza en un proceso de enfermedad que viene con otros, como decía, con otros deterioros, con un montón de otras cosas que no se van a poder hacer bien. A ver, María Isabel dice, mi ex esposo comenzó a consumir. Uy, se me van, entre los comentarios se me va la pregunta. A ver. Un momentito, a ver si lo encuentro. Sí, ahí está. Mi ex esposo comenzó a consumir cuando estábamos casados, alcohol, pastillas, cocaína. Llevó muchas internaciones, con eso perdió muchas cosas con respecto a salud, trabajo y matrimonio. La relación terminó siendo muy tóxica, hoy por hoy estoy mejor, él era muy agresivo. Bueno, exactamente, la adicción va generando, y esto es importante, es una cosa importante también que de mencionar, lamentablemente, como digo siempre, la realidad es compleja y muchas veces se empieza disfrutando esta sustancia y es algo que no es nocivo, y con el tiempo se va instalando, va avanzando, va tomando más lugar y empieza a pasar esto, ¿no? Empieza a alterar la personalidad, empieza a generar, bueno, este estado de irritabilidad, de violencia, porque como no se aprende a gestionar las emociones por la propia cuenta, y entre otras cosas, o no se elaboran a veces pérdidas, muchas veces el adicto ha tenido pérdidas
en la infancia, la adolescencia, y no las pudo elaborar, y cuando empezás en el consumo, eso queda congelado, ¿no? Entonces, recién cuando se corta, y cuando se corta el consumo, y muchas veces cuando se empieza un tratamiento, es que se empieza a caer, me pasó esto, no sé, perdí a alguien, murió alguien, perdí tal cosa, o me enfermé y nunca llegué a procesar esta situación, porque quedó congelada ahí siempre en esta nube en la que te mete el consumo reiterado. Entonces, bueno, como decía la vez pasada, muchas veces si esa persona no quiere hacer un cambio y no está realmente decidida a hacer un cambio, le va a causar que es mucho más probable que destruya a la otra persona y su vida que lo contrario. No pueda cambiar a esa persona. Uno lo que tiene que hacer es apoyar y ayudar a hacer un tratamiento, a salir, nunca a mantenerse igual o a tolerar que el otro consuma y no pase nada. Bueno, la otra vez preguntaba a Paola, creo que está acá, preguntaba esto, que era una pregunta que la quería retomar hoy, que preguntaba si cuando uno cae en una adicción es por falta de motivación. Y esto es algo que se piensa mucho, ¿no? Por eso hay mucho desprecio y mucho rechazo por la persona que tiene una adicción. Y en realidad no es algo que tenga que ver con la voluntad. Es algo que tiene que ver muchas veces sucede a veces en momentos vulnerables, por eso puede ser que uno en la vida no haya tenido una adicción y en cierta etapa te pasa algo que te deja muy mal, que te afecta mucho, y ahí empieza la adicción, ¿no? Porque empieza este apego de, como no puedo sobrellevar esta situación, ahí me apegué al alcohol, por ejemplo. En principio sentí que me ayudaba a no sentirme tan triste, y después lo que va causando es mucho más grave porque empieza a generar más tristeza, más depresión, pero en principio aparecen esas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y muchas veces falta esta cosa de que es parte de la vida y sin eso no podés estar. Muchas veces empieza a relacionar con la gente con la que tratás, con los grupos de amigos, o sea, que si bien no causan una adicción, sí ayudan a sostenerla y sí dificultan muchas veces que uno haga cambios, si es que lo quiere hacer. Por eso es que uno se tiene que alejar muchas veces de las personas que son, digamos, que son parte del ciclo, ¿no? De la adicción. Entonces, bueno, en realidad no, la voluntad, en realidad para lo que único que sirve es para decir, bueno, tengo que dejar y tengo que permitir recibir ayuda para eso, ¿no? Para cortar la adicción hace falta voluntad, pero no porque se deje por voluntad, que eso también es un error, porque uno muchas veces le pide a esas personas, bueno, hacelo, ponele ganas, y no es así. Por algo se llega a internar personas por una adicción, porque muchas veces es necesario cortar con la situación, cortar con los estímulos, con las cosas que te recuerdan, cortar con la gente y tomarte un tiempo para empezar a reflexionar qué pasó sin ese riesgo de recaer. Entonces, si se llega a eso, nadie que está internado, obviamente, pero muchas veces hace falta eso en ciertos casos, porque es la única manera de parar, porque si no, vos puedes poner toda la voluntad, pero, no sé, llegaste a tu casa, te cruzaste en la esquina con el amigo que te dice, bueno, vamos a tomar y demás, y vuelve, y entonces te arruina todos los esfuerzos que estás haciendo. Entonces eso era, bueno, algo muy importante que me había quedado para comentar. A ver. A ver, preguntan, porque me quedé leyendo una pregunta que era un poco larga. Bueno, parece que la voy a dejar para después porque es un poco de otro tema. A ver si la podemos retomar la próxima. Bueno, dice Cristian, primera que te escucho, gracias, me respondiste la adicción a las redes, también dejé las redes sociales, me siento libre porque me hacía sentir ansiedad, gracias y saludos. Bueno, muy bueno. Esto es importante también, ¿no? Cuando uno puede soltar algo, y de nuevo, no solo una adicción, sino hoy en día todos
por el estilo de vida que tenemos algunas de estas cosas que son un poco adictivas, ¿no? Y el celular, por ejemplo, se ha vuelto parte de la vida de todos. Y, por ejemplo, ha hecho esto de que, bueno, antes podíamos estar horas sin conectarnos a nada y estamos haciendo algo, estamos en un lugar, estamos viajando y hacíamos otras cosas, y ahora pareciera que uno no puede estar 5 minutos sin conectarse a lo que está en el celular. Bueno, obviamente ahí está esa adicción que se generó, y cuando uno logra soltar, tomar distancia de esas cosas, si bien al principio es difícil, si bien al principio causa como una incomodidad, a veces la sensación no es agradable, hay confusión, hay malestar. Cuando pasa ese tiempo que uno empieza también a desconectar esta dependencia de lo químico que pasa con la adicción, y uno se empieza a encontrar con las emociones y con las sensaciones que no aparecen, estando enganchado a eso, también uno se empieza a sentir mucho mejor, mucho más claro, mucho más libre también, con mejor energía, con mejor ánimo. Entonces hay que pasar ese tiempo para que vengan los... Ha surgido un poco el tema de la adicción al sexo, y preguntaban, por ejemplo, Carol preguntaba qué pasaba con la dependencia sexual de una persona, y había un comentario de Soledad, que es mi pareja, ella es counselor y sexóloga, y la vez pasada que estaba escuchando me hizo este comentario cuando hablaban de la adicción al sexo. Me parecía importante retomarlo porque decía que, ojo, que la gente cree que tener sexo muy seguido es adicción. La adicción al sexo es cuando este es compulsivo, no se disfruta. Hay personas que simplemente tienen un deseo sexual muy alto, pero no son adictos. Bueno, me parece interesante también retomar esto porque justamente hace esta diferenciación de se disfruta, y a veces con la sexualidad hay mucho prejuicio, ¿no? Alguien que tiene un deseo sexual alto, importante, digamos, constante, se lo toma, como decía antes, ¿no? Como a nuestra cultura le cuesta mucho cómo manejar estas cosas que son placenteras, hay como este temor a que se descontrole, entonces hay prejuicio y se hace sentir mal a las personas, se las patologiza simplemente por su deseo, ¿no? Y el deseo en sí no es problemático, entonces uno, mientras disfrute lo que hace, mientras eso entre dentro de otras cosas, entre dentro de una vida que pueda tener otros condimentos, otras cosas, que uno pueda hacer diferentes cosas, trabajar, relacionarse, divertirse con otras cosas y hacer lo que uno le genera deseo, bueno, eso no es problemático, al contrario, eso tiene que ver con una vida plena. Lo problemático va a empezar cuando es compulsivo, cuando justamente tendría que estar trabajando y estoy pensando en eso. En vez de estar con amigos, digo que no, porque quiero enfocarme en lo que me causa esta adicción. Entonces ahí es que hay que poder diferenciar para justamente no caer en el error de ver como patológico algo que no lo es. A ver, bueno, espero que no se vaya a pasar ningún comentario, pero puede ser. Dice Leda, ¿cuál es la diferencia entre la genuina percepción de esta sensibilidad intuitiva y el delirio místico derivado del pensamiento mágico? Bueno, un poco lo respondí hace unos minutos, eso. Y siguiente pregunta de la paranormal, hace mucho tiempo quiero estudiar esa materia, no sé si si lo dije bien, psicología tiene otro nombre. Psicología transpersonal es la psicología que estudia todo lo que son los estados elevados de conciencia, lo que tiene las técnicas para facilitar esto, la conexión con la parte espiritual. Es muy interesante, abre la mente realmente, porque bueno, es como el estudio más científico de todo esto que hablamos. Así que sí, es muy recomendable si te interesa esa parte. Bueno, dice María Isabel, sí, comenzó a manipular, mentir. Se me fue otra vez la pregunta. Siempre lo que es bueno que haya muchas preguntas y muchos comentarios, trae algunos inconvenientes que hay que solucionar. Así es un poco todo, ¿no? Un poco es el mensaje de este programa. Lo bueno, a veces es bueno, cuando se instala y empieza a ser excesivo, se vuelve malo, ¿no? Como nos pasa en general en la vida, ¿no? Lo mismo que nos cura nos puede enfermar. Y la gran clave está en encontrar el equilibrio en esas cosas.
A ver, dice Noelia, hola, buenas noches. Después de un posparto, mucho estrés y bajo autoestima, pasé por una montaña rusa de estados de ánimo hasta que un día, queriendo incursionar en reprogramación de la mente y de creencias limitantes, en un estado confuso y me llevó a sufrir la experiencia que, según uno de los médicos que me trataron, brote psicótico. Gracias a Dios, sin más ganas de salir adelante, me recuperé, pronto volví a mi estado de conciencia. Bueno, muy buena experiencia, Noelia, muy bueno lo que contás. Esto, ese es el tema, ¿no? Nuestra mente tiene una organización que, como cuento en muchos de los programas, es todo lo que tenemos que hacer para gestionar todos los aspectos de la vida. Entonces, en la vida tenemos muchas presiones, en la vida tenemos que cumplir, tenemos que tener un rendimiento, también tenemos deseos, tenemos necesidad de disfrutar cosas, tenemos necesidad de relaciones. Entonces la mente y muchas veces el ego, el tan vapuleado ego, lo que intenta hacer es gestionar todo eso. Entonces, por ejemplo, ¿por qué cuidamos tanto nuestra apariencia, lo que los demás opinen de nosotros? Bueno, porque uno en algún punto sabe que si los demás piensan mal de vos, bueno, por ejemplo, no te van a tomar en un trabajo o no te van a incluir en un grupo. Entonces te vas a quedar solo. Entonces el ego está buscando proteger ahí la necesidad de relaciones que tenemos. Bueno, entonces uno está en ese equilibrio. Cuando vivimos experiencias que son muy desequilibrantes, justamente ese equilibrio se puede perder. Como por ejemplo puede ser estar en algún accidente grave, pasar alguna situación muy traumática, como puede ser situaciones de violencia, de abuso, grandes pérdidas, catástrofes. Para muchos o muchas personas le está pasando con todo lo que se está viviendo hoy en día en el mundo, ¿no? De repente una presión enorme, pérdidas grandes, y claro, la mente en esos momentos no puede gestionar esa situación, no sabe cómo mantener ese equilibrio. Bueno, el parto es una de esas situaciones que, por ejemplo, puede disparar esos desequilibrios, que muchas veces dispara otras cosas, a veces duelos, cosas que no estaban resueltos, situaciones que estaban ahí, digamos, un poco con alfileres, y esa situación traumática dispara todo de golpe, y obviamente uno solo no tiene la capacidad de manejar todo eso junto. Por eso es importante, bueno, en esos momentos buscar apoyo, y es posible tener lo que se considera un brote, porque en ese momento es como que la mente se reguló, apareció una parte más inconsciente, que por la lógica racional con la que se supone que nos manejamos en la vida cotidiana. Entonces aparece algo que no lo entendés, por ejemplo, la alteración de la identidad de uno, y uno tiene esa confusión, no saber quién soy o creer que soy otra cosa. Entonces, bueno, muchas veces con el tiempo, con el acompañamiento, con el tratamiento, esto se va, se supera y se mejora. Y bueno, es muy bueno que lo hayas podido superar, porque realmente, bueno, uno después puede pasar de esa crisis, uno puede retomar la vida y lo que hacía perfectamente, y a veces incluso con aprendizajes, ¿no?, de esas situaciones. Bueno, me hace una pregunta Andrés, que tiene que ver con la psicología deportiva. Bueno, estoy un poco, no quiero irme mucho de tema acá por Instagram, pero bueno, básicamente lo que tiene es que está centrada en el rendimiento, ¿no? En las cuestiones que están relacionadas a la motivación, al rendimiento, a las presiones del deportista, que son muy particulares. Y bueno, la psicología general, simplemente como hay muchas ramas de la psicología que tienen que ver con tratar las diferentes problemáticas, la psicología en general muchas veces o sea, un psicólogo general se tiene que especializar para tratar algún tema particular, ¿no? Así como, por ejemplo, hay especializaciones en adicciones, que es lo que estoy contando hoy, que muchos psicólogos, al no haber trabajado con eso, no lo conocen en profundidad. Bueno, también hay especialización en todo lo que es las particularidades de lo adictivo. Bueno, a ver si tenemos un... Cecilia dice, hace años que no tengo TV, un buen cambio. Bueno, los medios, lamentablemente, de nuevo, conocen estas estrategias para mantenerlo a uno pegado, la música, la forma de contar las cosas, especialmente los noticieros. Pero
también toda la televisión en general, los programas, todo lo que estimula la mente y la mantiene atenta y hace que uno no se pueda ir, ¿no? Que se quede mirando y pasa el tiempo y vos decís, ¿qué estuve mirando? Estuve viendo algo que era, o sea, no me aportó nada, pero me quedé ahí pegado. Bueno, eso es porque usan estrategias para generar atención y que uno no se pueda enganchar. Bueno, y Noelia preguntaba ahí, ampliando la pregunta de antes, que contaba que había tenido un brote, la duda de por qué, o mejor dicho, para qué pasó, también cuál será el aprendizaje que eso me dejaría. Bueno, no sé si esto lo pusiste después de lo que dije, pero bueno, iba bastante ahí conectado. Bueno, depende, siempre uno tiene como que, creo que uno de los grandes aprendizajes es esto que te sirve para parar y para revisar cosas que pasaron. Muchas veces en la vida, por las obligaciones, seguimos adelante y no paramos, por más que nos pasen cosas, por más que haya cosas que no nos gustan, que no nos cierran, por más que hayamos tenido vivencias dolorosas que merecen que uno se pregunte y diga, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? Por ejemplo, como decía antes, una pérdida, ¿no? Y a veces uno sigue adelante por no querer conectarse con el sufrimiento y sigue más o menos bien, más o menos normal, hasta que algo te pasa que hace que todo lo otro vuelva. Y bueno, eso, el lado positivo que tiene es que uno en esos momentos, obviamente es una de las cosas que en una terapia se trabaja mucho, es decir, bueno, ¿qué quedó de lo anterior que no estaba bien cerrado? Y a veces uno ahí puede conectar con inseguridades que uno tiene, con temas que no resolvió, no sé, con temas de relaciones, con recuerdos y cosas que si uno no les da atención, bueno, quedan ahí y en algún momento hacen ruido, ¿no? Y muchas veces la ansiedad con la que vivimos tiene que ver con estas cosas no resueltas y a veces estas situaciones nos dan la oportunidad de parar y decir, bueno, a ver, voy a prestar atención, por ejemplo, porque uno tiene que hacer una terapia, voy a prestar atención a todo esto que estaba ahí y que nunca le quise dar mucho, ¿no? A ver si hay alguna pregunta más. Voy a. Bueno. Solcito ahí está hablando de su pregunta. A ver, bueno, alguna. Gracias. Pregunta Leda si se puede ver otra vez. Sí, pues siguiéndome por Instagram queda subido el directo, se sube apenas termino. Y si no, en el canal Quinta Dimensión Online queda subido todos los programas seguidos. Podés ir a la hora en que empezó este o seguramente se sube el programa, mi programa, solamente con esa hora de duración. A ver, dice Balu, ¿qué consejo compartirías a los acompañantes terapéuticos que trabajan en adicciones para abordar la problemática desde lo espiritual? ¿Se puede? Siempre lo espiritual uno tiene que ver si hay inquietudes de la persona, ¿no? Puede ser muy problemático cuando uno quiere imponer la mirada espiritual a alguien. Uno lo que puede hacer en eso es contar, transmitir sus experiencias, contar cosas que uno, por ejemplo, ideas o cosas que a uno le interesan o le sirven en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, si, bueno, mira, yo leí este autor que habla de lo espiritual y me hizo bien, me ayudó a ver las cosas de otra manera. Otro comentario que además me hiciste acordar de la vez pasada que contaba, a ver, bueno, no encuentro, Gabriela de Montevideo contaba cómo, por ejemplo, conociendo a Saibaba había superado una adicción. Entonces muchas veces, sí, conectarse con algo espiritual, porque cambian la visión de la vida, porque nos ayudan como a poner en perspectiva, a revisar cómo estábamos viviendo, porque muchas veces el problema de la adicción es que se defiende, ¿no? Entonces uno dice, bueno, entonces yo hago esto porque me hace bien, lo es porque me gusta, no le tengo que dar explicaciones a nadie, y todas esos autoengaños que se usan para no afrontar que estás teniendo un problema. Entonces, muchas veces la visión espiritual nos ayuda como a revisar toda la vida, porque estoy viviendo esa vida de aceleración,
¿Por qué esa desesperación de estar tapando? La espiritualidad muchas veces nos ayuda justamente a conectar y aceptar todas esas cosas que vienen con la vida, ¿no? Entre ellos el dolor, la pérdida, las limitaciones propias, ¿no? Si bien por un lado nos da muchas más posibilidades, también nos ayuda a conectar con la humildad y todo lo que a veces desde la omnipotencia queremos hacer, queremos poder con todo, y a veces es conectar con que no se puede, con que a veces hay que pedir ayuda. Entonces siempre uno desde el trabajo terapéutico eso lo tiene que ofrecer, lo puede contar las cosas que le parezcan interesantes y después dejar que la persona vea si conecta con eso. Porque alguien que no tiene una inquietud espiritual, que no conecta con eso, simplemente le va a parecer algo que no le encuentra sentido y no le va a servir. Ángel, preguntás por el cannabis. Bueno, fíjate el programa cuando esté subido, porque estuve hablando de eso en la primera parte. Dice Estela, es muy complicada la problemática de la adicción porque la droga nunca es la causa, sino la consecuencia. Bueno, en general, claro, sí, si bien con la excepción de algunas sustancias que son muy adictivas, como puede pasar en algunos niveles con el tabaco también, la nicotina en realidad, como puede pasar con algunos grados muy altos de alcohol, o como puede pasar con algunas sustancias que mencionaba antes, en general es más por eso estas cosas aparecen en general en la adolescencia, porque la adolescencia es esa etapa de tanta confusión, que no sabemos quién somos, que no tenemos claro todavía muchas cosas de la vida, que estamos en conflicto con los padres, que estamos tratando de integrarnos en un grupo de amigos, entonces es tan confuso todo eso que en ese momento es que se recurren a cosas que te ayuden a controlar las emociones, por lo menos dan esa sensación, a desinhibirte, a sentir que algo podés apoyarte, podés recurrir. Entonces ahí se instalan, en ese momento de vulnerabilidad de la vida y donde queda como una impresión tan fuerte de lo que eso te causó que después cuesta mucho soltarlo. Dice Graciela, recién te veo, me enganché con esto último y si es así, mi hermano partió hace 4 meses y es como que está cayendo ahora porque tuve que ser fuerte en ese momento. Bueno, exactamente, eso es el tema de los duelos, que también es un tema muy, muy importante, muy interesante, que es algo que muchas veces uno, en el momento que le pasa, es tan fuerte la pérdida, que no se puede afrontar en el momento, ¿no? Ideal es si uno puede permitirse en ese momento sentir, hablar, apoyarse, estar en contacto con las personas en común, son las que nos ayudan también a procesar esa pérdida, pero muchas veces se sigue adelante porque hay que seguir con la vida, porque hay que seguir trabajando, porque uno tiene hijos, porque demás, y queda ahí. Y en algún momento eso empieza a aparecer, a veces cae de golpe, y bueno, ahí es donde uno tiene que empezar a hacer ese trabajo de, bueno, a ver qué me causó esto, cómo modifico mi vida, cómo me está afectando esa pérdida, y que eso con el tiempo da lugar a empezar a recuperarlo. Bueno, quedan preguntas, las voy a retomar, como hice las de hoy, las voy a dejar, así que quien hizo preguntas y no se las pude responder, lo espero a la próxima para hablar sobre esto. Como estamos en hora, hoy tenemos que ir cortando. Bueno, les agradezco un montón por las experiencias, por los comentarios, compartan el programa, si les gustó, si les sirvió, y bueno, síganme en mis redes donde también me ayudan a difundir todo esto. Bueno, les mando un saludo y los dejo con Claire, con Todo es Uno. Nos vemos la semana que viene en el portal.